días y es un placer estar aquí con ustedes con un tema de mucha actualidad y muy difícil de desarrollar, ¿sí? Ustedes ya saben, como ya se comentó en la mañana, pues esta es nuestra nueva epidemia, el hígado graso. En estas diapositivas que les traigo, los temas que vamos a desarrollar van a ser la fisiopatología, vamos a ver el papel de la obesidad y la resistencia a la insulina, factores desencadenantes de daño hepático, el estrés oxidativo y la lipotoxicidad. Estos dos mecanismos van a ser los más importantes que van a generar la progresión del daño hepático y después eso va a desencadenar la fibrosis. Y la historia natural, aunque ya la vieron un rato en la mañana, nada más voy a tocarla brevemente. ¿Cuál es el espectro de la enfermedad? Estos ustedes también ya lo repasaron en la mañana. Tenemos la esteatosis, que como vamos a ver es tal vez un mecanismo de defensa del hígado ante la sobrecarga de carbohidratos y lípidos. Y de allí sigue lo que es la esteatohepatitis. La esteatohepatitis ustedes ya saben que se caracteriza, creo que ya lo vieron en la mañana posiblemente, porque hay una degeneración de las células y las células hepáticas habitualmente son cuadraditas o octagonales, hexagonales les dicen algunos, y de pronto se vuelven como unos pequeños globos y esto lo conocemos como la degeneración balonoide. Entonces con las biopsias nosotros esto es lo que vemos, esta degeneración balonoide, y después de esta parte viene lo que es la fibrosis. Aquí vemos en esta tinción, en esta fotografía de una laminilla, estas fibras azules, es que en una tinción de Masson vemos el depósito de colágeno y eso es el avance de la enfermedad. Ya después vemos lo que es la cirrosis. En esta microfotografía podemos ver cómo estos antes les gustaba llamarle los nódulos de regeneración, para mí son como los nódulos de muerte, porque en la realidad lo que significa estos nódulos es que la fibrosis, que es finalmente la cicatrización del hígado, va encerrando los vasos sanguíneos y los lobulillos hepáticos, y entonces esto va a ir disminuyendo la función del hígado. Claro, al principio ni lo notamos y pasan años antes de que lo notemos, pero ya al final pues se convierte en una cirrosis, y este es un factor de riesgo para el desarrollo del hepatocarcinoma o carcinoma de células hepáticas, que aquí vemos cómo están estos núcleos ya totalmente deformados, las células, y esta la traje porque aquí hay una célula balonoide. Entonces esta es una diapositiva de un tumor hepático que proviene de una esteatohepatitis. Ya está bien establecido, también esto ustedes ya lo revisaron en la mañana posiblemente, el papel de la resistencia a la insulina y de la obesidad central como factores primordiales para el hígado graso. Otras enfermedades que se asocian a todo esto es la hipertensión arterial sistémica, la hiperuricemia, perdona que me faltó un guión, dislipidemia, la hiperglucemia, no necesariamente la diabetes, que también puede ser diabetes, la macroangiopatía y la trombofilia. En pacientes con esta enfermedad del hígado graso y de la esteatohepatitis es bastante frecuente que encontremos trombos en diferentes partes del organismo, y como ustedes también ya saben, una de las principales causas de muerte de estos pacientes son las enfermedades cardiovasculares. Hace ya muchos años la doctora Anna Cotronen, un difícil nombre, ella nos describió que existe una relación entre la grasa hepática y el síndrome metabólico. En 271 sujetos no diabéticos se estudiaron, eran de todo tipo y mesomórficos, digamos, y obesos y delgados, y que tenían,
nosotros sabemos que el síndrome metabólico pues cursa con obesidad central, que es uno de los principales componentes, y entonces ellos encontraron que la presencia de todos los componentes del síndrome metabólico correlacionaba con el depósito de la grasa en el hígado, y el contenido de grasa hepática aumenta con el síndrome metabólico comparado con los sujetos sanos en 4 veces más, o sea, en vez de tener, digamos, 5% de grasa, que sería algo que nosotros consideramos que sería lo, entre comillas, normal, estas personas pueden tener de 20% en adelante, y que esto es independiente del índice de masa corporal, de la edad y del sexo. Aquí en estas diapositivas podemos ver cómo se relaciona aquí el contenido de grasa con el peso, ¿sí? Y aquí hay otros factores que ellos trataron de correlacionar, sin embargo la correlación no fue muy significativa, esa fue la única que encontraron. Entonces el hígado graso es una enfermedad compleja que tiene modificadores ambientales y modificadores genéticos. Nosotros sabemos ahora que en la población mexicana la frecuencia de polimorfismos, o sea, de mutaciones que son tan frecuentes que ya las podemos caracterizar como normal, como habituales en una población, sobre todo de este gen que es el PNPLA3, este gen va a secretar una enzima que la conocemos como adiponutrina, y esa enzima va a estar en los hepatocitos y generalmente se asocia a que esta enzima va a metabolizar la grasa. Entonces, muchas veces cuando tenemos este gen mutado, lo que tenemos es que la enzima es ineficiente y se acumula en el hígado junto con la grasa, ¿verdad? Esto y el factor ambiental, que siempre es muy importante con nuestro estilo de vida sedentario, comiendo comidas de alto contenido calórico, tanto de carbohidratos como de grasas, y las famosas grasas trans, ¿verdad? Y la carne roja procesada. Esa carne roja procesada va a tener un exceso de grasa. Entonces, eso es lo que va a ir llevando de un hígado normal, bueno, aquí no se ve tan normal, pero debería de ser como más rojito, hacia la esteatosis y finalmente hacia la esteatohepatitis y la cirrosis. Pero si se dan cuenta, aquí tenemos estas flechas que van así como de bajadita, pero estas flechas que son como, que no son continuas, son como pequeñas así, pues, segmentadas o algo así, que se podría decir, que apuntan hacia arriba. ¿Qué significaría? Que esta es una enfermedad que en algún momento puede ser reversible, ¿sí? Y nosotros ya sabemos que entre los factores de reversibilidad es que las personas, obviamente, dejen este estilo de vida, hagan ejercicio y coman una comida sana. Y comida sana no me refiero a comida llena de frutas, que son carbohidratos, que ahorita vamos a ver qué pasa con los carbohidratos en el hígado, sino que sea una comida balanceada. Aquí en esta diapositiva, creo que más o menos alcanza a ver, digamos que esta es una célula hepática, ¿sí? Y nosotros vamos a tener dos fuentes de ácidos grasos. La que viene de la dieta y de la liberación del tejido adiposo, y la que se va a formar a través de los carbohidratos, que va a estar sintetizado en el hígado. Ustedes ya saben que cuando nosotros tenemos un exceso de glucosa en el torrente sanguíneo, el hígado la va a captar, la va a esterificar y la va a guardar como triglicéridos, ¿sí? Entonces aquí tenemos esto, y estos ácidos grasos también pueden llevar hacia la oxidación y entrar al ciclo del ácido pirúvico, que es el ciclo de Krebs. Eso es lo que sucedería de forma normal. En las personas, creo que ahí se me formó, decía yo, le falta como el título. En los pacientes que tenemos resistencia, o las personas que tienen resistencia a la insulina, el metabolismo de los lípidos va a estar alterado. El exceso de insulina va a aumentar
la liberación de ácidos grasos a través de la lipasa, que es hormona sensitiva. Esta hormona sensitiva lo que va a sentir es la insulina y va a liberar los ácidos grasos. Ahora, los pacientes que tienen diabetes también muchas veces, si no tienen una dieta adecuada a su peso y talla, y muchas veces ustedes saben que en la descompensación, pues uno de los síntomas es la polifagia, va a haber un exceso de carbohidratos. Estos carbohidratos van a entrar al hígado directamente a través de la vena porta, y lo que sucede es que allí la insulina, que va a estar en exceso en el hígado, va a empezar a esterificar estos ácidos grasos y se nos van a acumular. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los mecanismos por los cuales el hígado va a depositarse estos triglicéridos, que son las gotas de grasa que vemos, que es lo que le llamamos la esteatosis macroscópica. Pero el exceso de ácidos grasos, vamos a ver por qué no camina. Bueno. Entonces, unos investigadores hace 10 años, ¿sí? En la universidad esta fue en la Universidad de Harvard, pensaron, bueno, si nosotros disminuimos la síntesis de triglicéridos, pues ya no va a haber grasa en el hígado, ¿verdad? Eso suena como que lógico. Bueno, pues entonces ellos pensaron que si disminuían esta síntesis bloqueando las enzimas, pues eso iba a disminuir la esteatohepatitis. Pues no, resulta que eso aumenta la respuesta inflamatoria y aumenta la fibrosis. Y aquí se dieron cuenta, aquí en esta tinción inmunohistoquímica, cómo estaban los productos reactivos que se liberan de las especies de oxígeno, ¿sí? Y también vieron que había un aumento en esta es muy importante, las enzimas hepáticas. Este era el nivel antes, cuando tenían esta grasa las ratitas, ¿sí? Y después, cuando les quitaron, les bloquearon la síntesis de triglicéridos, las enzimas hepáticas de las ratitas incrementaron, lo cual era como que muy extraño. Pero ¿qué es lo que sucedía? Que el impedir que los triglicéridos se metabolicen en el hígado aumenta la inflamación hepática, porque se van hacia la oxidación de los ácidos grasos. Y allí es donde se empiezan a formar las especies reactivas de oxígeno, y eso es lo que nos va a dar la inflamación y a la larga la fibrosis hepática. Entonces, bueno, aquí. Entonces ahora resulta que pues los triglicéridos, cuando los vemos en el hígado, significa que no son tan malos, es una vía de escape de esa exageración que tenemos de glucosa, y que el hígado está tratando, es como un medio de defensa del hígado ante la cantidad de la glucosa y de la fructosa. Esa es una de las principales azúcares que hace daño tanto al intestino como al hígado. Y lo que sí daña al hígado es la oxidación de los ácidos grasos, y para que esto, bueno, va a entrar en el ciclo de Krebs, ¿verdad? Nosotros tenemos esta teoría que se llama la teoría de impactos múltiples en la patogénesis de la esteatohepatitis no alcohólica. Entonces nosotros sabemos que tenemos un componente genético y tenemos el otro componente que viene del metabolismo de los ácidos grasos y el azúcar. Entonces ya vimos aquí que va a estar aumentada la síntesis y que los ácidos grasos se van a ir hacia lo que es el metabolismo de la peroxidación, y esto nos va a generar lo que es la lipotoxicidad, daño a las mitocondrias, ¿sí? Y estrés oxidativo. Ahora, todo esto aunado a las endotoxinas que vienen del intestino, ¿sí? Y a las citocinas que se van a liberar de cuando se están liberando las grasas del tejido adiposo y del mismo hígado que se está destruyendo. Esto es lo que va a empezar a hacer ese ciclo pues vicioso de la inflamación y la fibrosis. Es muy complejo todo esto,
y aquí hay otro, digamos, otro esquema en que nosotros vemos que precisamente estos productos reactivos del oxígeno son los que van a dañar las mitocondrias, ¿sí? Y eso es lo que va a aumentar la lipotoxicidad. Estos ácidos que se van a liberar del ciclo del ácido dicarboxílico son el ácido fosfatídico, el isofosfatídico, la lisofosfatidilcolinas, las ceramidas y los diacilgliceroles. Todo esto va a aumentar el estrés oxidativo en el hígado y es lo que va a generar la apoptosis y las necrosis de las células. Yo sé que esto es bastante aburrido y bastante complejo de explicar, pero bueno, ¿qué es lo que sucede cuando todo esto nos está pasando? Tenemos que, ya sabemos que del 25 al 35% de la población general va a tener el hígado graso, pero solo una minoría va a progresar más allá de eso hacia la fibrosis. Más o menos esto es el del 13 al 14% de los pacientes van a tener un verdadero daño hepático, pero la enfermedad es tan frecuente, la del hígado graso, que en México una de las principales causas de mortalidad es la cirrosis, y dentro de la cirrosis aproximadamente entre el 20 y el 25% de esas cirrosis son criptogénicas asociadas a esta enfermedad, ¿sí? El doctor, bueno, este es un trabajo que, aunque dice aquí zinc, es un trabajo del doctor Rohit Loomba, que se hizo un metaanálisis de la progresión de las fibrosis en los pacientes que tenían esteatosis y esteatohepatitis, y entonces se encontraron que los pacientes con esteatosis tienen aproximadamente un 40% de progresión a la fibrosis. O sea, nosotros no nos estamos dando cuenta, pero esos pacientes que pensamos que no están inflamados, también están progresando. Y claro, para que cambien de un estadio a otro estadio de fibrosis, pasan aproximadamente 14 años. Entonces, pues es una enfermedad muy lenta, y si empezamos que alrededor de los 10, 15 años empieza esta acumulación de grasa, pues posiblemente a los 65, 70 años estos pacientes están desarrollando cirrosis. Pero aquellos que tienen esa alteración que ya hablamos de la lipoperoxidación, que es la lipotoxicidad, vean, también más o menos es la progresión en el mismo porcentaje, pero el tiempo es mucho menor, es la mitad. En 7 años van a pasar de un estadio a otro estadio. Tengo la fortuna, digamos, de manejar muchos pacientes con hígado graso y he encontrado pacientes con fibrosis 3 que tienen entre 35 y 40 años. Entonces, estos son este tipo de pacientes. Son personas que en 5 años, tal vez menos, pueden ya estar cirróticos. También me ha pasado de que hacemos una biopsia a un tiempo, se hace una biopsia de control y en esos 2, 3 años que pasan, el paciente ya desarrolló cirrosis y se ve claramente en el ultrasonido cuando tenemos evidencia de que 1 año y medio, 2 años antes, el paciente nada más tenía pues fibrosis grado 3. Eso es muy terrible. Estos son los estudios, bueno, voy a regresar, estos estudios son los estudios que se han hecho en Estados Unidos, principalmente, que ven aquí que dicen población occidental y población asiática principalmente, ellos le dicen Eastern, también asiáticas, pero este otro estudio que se hizo en Inglaterra, también vemos cómo, dicen aquí, inicialmente tenían esta población de 27 pacientes con enfermedad, con grasa, entre comillas benigna, y tenían 81 pacientes con esteatohepatitis. Entre una biopsia y otra biopsia, más o menos un tiempo promedio de 6 años, y encontraron que el 42% de los pacientes había progresado, ¿sí? De F2 a F3 en 31% y hasta F4 en 12%. La F4, como ustedes ya saben, es la cirrosis, y aunque la cirrosis puede estar estable por un tiempo, pues esto a la larga lo que nos va a traer es que el paciente se puede descompensar, y la descompensación ustedes ya la conocen, que son el sangrado variceal, que se ponga itérico, que tenga ascitis, ¿sí? Y peritonitis espontánea.
Entonces, otro estudio que se hizo, muy interesante, fue cuál era el factor predictor de la mortalidad de estos pacientes con enfermedad grasa, ¿sí? Entonces, este estudio de corte, que es un estudio de seguimiento, ¿sí?, en que siguieron a 229 pacientes con enfermedad grasa, los analizaron de dos diferentes formas. Los patólogos, mejor dicho, clasifican al hígado graso en una escala que se llama NAS. Esa escala NAS lo que va a calificar es la cantidad de grasa, la presencia de la degeneración balonoide y la presencia de inflamación. Y aparte se va a caracterizar la fibrosis, que va a ser fibrosis grado 1, 2 y 3, ¿no? O 4 también. Entonces, como vemos aquí, pues independientemente que el paciente tenga mucha grasa y mucha inflamación o muchas células que se están degenerando, ¿sí?, los pacientes, si los clasificamos, pues su mortalidad pues fue exactamente, que es la supervivencia, ¿verdad?, exactamente muy parecida. Sin embargo, si ya los clasificamos por fibrosis, pueden ver que los pacientes con fibrosis grado 3 y grado 4 tienen una supervivencia mucho menor que los pacientes que no tienen eso. Entonces, esto demuestra que el factor más importante que nosotros estamos viendo en esta enfermedad es la fibrosis. Entonces, la fibrosis se va a relacionar precisamente con la evolución a largo tiempo en los pacientes. En este estudio, que es un estudio retrospectivo, a pesar de eso, bueno, es un estudio que se puede sacar información, lo que vemos son pacientes que no tienen la enfermedad y pacientes que tienen la enfermedad. El seguimiento y la supervivencia, como pueden ver, los pacientes que tienen la esteatohepatitis con fibrosis, pues tienen, que son esta línea amarillita, tienen una mortalidad mayor que cualquiera de estas otras poblaciones. Igual, lo que aquí se analizó fue que si se les trasplantaba o había mortalidad relacionada a las complicaciones hepáticas, y aquí vemos que en la F4, que es finalmente la cirrosis, pues eso es lo que sucede. ¿Sí? Déjenme ver. Okay. Bueno, entonces en esta diapositiva, que creo que se ve un poco borrosa, lo que yo quiero transmitir es que en las etapas tempranas esta enfermedad puede ser reversible, ¿sí? Sobre todo ahorita que ya hay un auge en los tratamientos, que creo que ya en unas pláticas se van a tratar sobre los nuevos tratamientos que vienen y de los tratamientos actuales que hay, que de alguna forma sí disminuyen la inflamación y el contenido de grasa hepático. Ahorita en lo que se está enfocando los nuevos medicamentos que esperemos que en algún momento demuestren su eficacia es en disminuir la fibrosis, además de la inflamación y la grasa, ¿sí? Esto, pues, si nosotros no lo revertimos, bueno, lo que va a suceder es que el paciente va a tener una cirrosis y finalmente va a acabar muerto o en un trasplante. Y los pacientes que se trasplantan son los menos en México, y la mayor cantidad de los pacientes se mueren. Y creo que una de las causas, y que eso es una de las cosas que quiero comentar ahorita, por lo que los pacientes no se trasplantan, es porque los médicos no los envían a los programas de trasplante, ¿sí? Existe como que mucha, tal vez incredulidad por parte de los médicos, pero los programas de trasplante existen en muchos hospitales y son buenos. Entonces, y mientras más enviemos pacientes a trasplantar, más vamos a forzar a nuestra autoridad sanitaria a que este tipo de terapia mejore, mientras hay medicamentos antifibróticos, ¿verdad? Entonces, aquí se está viendo, es un análisis también que se hizo en la Universidad de California, de San Diego, en que vimos que los subgrupos de pacientes con diferentes progresión de la fibrosis. Esto es un metaanálisis de 11 estudios en que se hicieron biopsias iniciales y a un tiempo, que generalmente son 2 años, 3 años, y se ve que más o menos en los pacientes
con esteatohepatitis alcohólica, no alcohólica, perdón, progresan en 5.9 años, más menos 3, y entonces se pueden caracterizar en 2 etapas. Los que son de progresión lenta, que son los que tienen los menores grados de progresión, que es F0, F1, F2, y los que van a ser rápidamente progresivos, que son los F3, F4. Es increíble de veras que cuando uno está en seguimiento de estos pacientes y de pronto el paciente ya tiene F4, ¿sí? Es algo que muchas veces uno dice, bueno, lo acabo de empezar a ver y cómo es que ya llegó a esto, ¿no? O sea, tengo un poco tiempo de seguimiento. Desgraciadamente, muchas veces nosotros no sabemos cuándo comienza el estadio de la persona, ¿sí? Cuando el paciente entró en F3, cuando está entrando en F4, solamente con el seguimiento a largo tiempo. Y de esto, bueno, creo que el doctor Po también, no sé si ya les dio una plática o les va a dar una plática sobre los métodos diagnósticos, que eso yo creo que es una de las cosas que deberíamos de estar utilizando, el seguimiento de estos pacientes para identificar cuál es la evolución en México. Eso todavía no lo conocemos. Entonces, como conclusiones, quiero que se lleven que el metabolismo de carbohidratos y lípidos está alterado en la resistencia a la insulina y esto se relaciona directamente con el hígado graso. Una minoría de los portadores del hígado graso van a desarrollar esteatohepatitis, eso es de 1 de cada 10 o 1 de cada 15, ¿vale? Serían pocos, pero cuando son muchos, como nosotros en México que tenemos esta enfermedad tan prevalente, pues son muchísimos. El 35% de las personas con hígado graso progresan a fibrosis aún sin esteatohepatitis y pueden progresar a cirrosis aún sin tener un proceso inflamatorio aparente. La progresión con esteatohepatitis es mucho más rápida, como ya lo vimos, y la fibrosis es el principal indicador de la agresividad de la enfermedad. Gracias.